CLOC, nueva generación de productos educativos. En CLOC encontrarás exámenes resueltos de selectividad de la mayoría de comunidades autónomas y de las materias de matemáticas, física y química. Estudia con nosotros. CLOC es un método innovador para la educación del futuro. Hola, ¿qué tal? Comenzando este examen de selectividad de matemáticas. Ya veréis que no es muy difícil. Vamos a hacer el primer ejercicio, el ejercicio 1 del examen de matemáticas de Cataluña de junio del 2011, la opción A. Y dice así, el ejercicio 1. Dada la recta R, definida por 2x menos y más 3z igual a 1 y x más z más 1 igual a 0, apartado A, encuentra un vector director de la recta R. Y apartado B, calcule la ecuación continua de la recta paralela a R que pasa por el punto P igual a 1, 0, menos 1. Bueno, pues para este ejercicio lo que más nos va a servir es la ecuación vectorial de una recta. Así, con esta ecuación ya vamos a tener explícitamente cuál es el vector director de una recta y un punto que pasa por ella. También vamos a necesitar saber cómo es la ecuación continua de una recta, que nos lo piden en el apartado B. Y saber también que rectas que son paralelas tienen vectores directores proporcionales o, de hecho, iguales. Bueno, pues vamos a empezar. Este es el ejercicio 1 y entonces nos dice que R es 2x menos y más 3z igual a 2 y, x más z igual a menos 1. Muy bien. Lo único que he hecho ha sido pasar el más 1 al otro lado restando como menos 1. Entonces, para el apartado A lo que voy a hacer es escribir esta recta en forma vectorial. Así que voy a despejar de esta ecuación x, la voy a sustituir en la de arriba y así voy a tener como parámetro la z. Pues si tengo que x es igual a menos 1 menos z, si lo meto en la ecuación de arriba, yo tengo que 2 por menos 1 menos z, que es la x, y escribo el resto. Vale, pues voy a deshacer este paréntesis, me queda menos 2z menos y más 3z es igual a 2. Y entonces, si lo paso el menos 2 sumando al otro lado, 3z menos 2z son 1z y el y lo paso al otro lado también, entonces me queda que y es igual a z menos 4. Vale, entonces ya he puesto x en función de z y en función de z, así que puedo escribir que r, bueno, lo voy a escribir poco a poco, es menos z menos 1 y es igual a z menos 4. Voy a escribir que z es igual al parámetro y me queda que x es igual a menos lambda menos 1 y es igual a lambda menos 4. Así que esto lo voy a poner de forma vectorial como x y z igual a lambda por, y ahora todo lo que acompaña a lambda. En la x tenemos un menos 1, en la y un 1 y en la z otro 1. Más, y ahora lo que no tiene lambda, en el caso de la x es un menos 1, la y es un menos 4 y z 0. Bueno, pues entonces la forma vectorial de la recta, que es esta, nos dice que este vector de aquí es el vector director. De R.
que era lo que nos pedían. Y también sabemos que el -1, -4, 0 es un punto que está contenido en esta recta. La recta R pasa por este punto. En este apartado no nos hace falta, pero bueno, está bien saber que este es un punto que está contenido en la recta y este vector, el -1, 1, 1, es el vector director de R. Bueno, pues vamos a hacer ahora el apartado B, que nos pedía calcular la ecuación continua de la recta paralela a R que pasa por el punto 1, 0, -1. Voy a escribir el punto P, es el 1, 0, -1. Nos pide que calculemos una recta que es paralela a R y pasa por este punto. Para que sea paralela, tiene que tener el mismo vector director o un vector que sea proporcional. Entonces, ya que hemos aprendido cómo es la forma vectorial de una recta, yo sé que esta recta que me piden, bueno, que la voy a llamar por ejemplo S, tiene el mismo vector director que R y además pasa por el punto que nos dicen que es el 1, 0, -1. ¿Vale? Esta sería la ecuación vectorial, pero nos piden la ecuación paramétrica, entonces es muy parecida. Si no nos acordamos cómo es, lo que tendríamos que hacer sería primero multiplicar lambda por el vector, nos queda la suma de dos vectores es igual a otro vector, sumo dos vectores componente a componente y ya me quedaría un vector igual a otro vector, entonces tengo que igualar componente a componente. Para cada igualdad que he obtenido despejo lambda y por último, como me va a quedar tres igualdades de la forma lambda igual a una cosa, lambda igual a la otra, con x y z cada una de las tres igualdades, pues entonces tengo que, como lambda es igual en todos los casos, igualo estas tres cosas que nos ha quedado en función de x y z y nos queda la forma continua. Y la forma continua de la recta tiene la peculiaridad de que tenemos, por un lado, aquí las incógnitas. Tenemos que restarle el punto por el que pasa. Entonces, cada componente restada con su incógnita. Entonces tengo aquí que x menos 1, y menos 0 y z menos menos 1, es decir, z más 1. Y lo tengo que dividir por las componentes del vector director. Es parecida a la forma vectorial en el sentido que yo veo explícitamente cuál es el vector director de esta recta y un punto por el que pasa, pero es distinta, obviamente, a la ecuación vectorial. Esta es la ecuación que nos piden en forma continua. Pues ya está, esto era todo. Lo único que hemos hecho, utilizar la forma vectorial de una recta que nos dan claramente cuál es el vector director y también entendiendo cómo es esta forma vectorial puedo escribir todas las rectas que yo quiera que son paralelas a esta recta R que nos han dado, pero que pase por el punto que a mí me interese. En este caso era el 1, 0, menos 1. Como nos dice también que lo pongamos en ecuación continua, en forma continua, pues ya hemos aprendido también cuál es la forma de esta ecuación en forma continua. Bueno, pues nos vemos en el ejercicio número 2. Hasta ahora.